Aperturamos con un versículo que está en Eclesiastés. A mí me gustaría que lo volviéramos a leer nuevamente. ¿Me recuerdan el versículo con el cual aperturamos? Libro de Eclesiastés. Capítulo, ¿cuál fue? 1, versículo 13. No, versículo 13, sí señora. Dice Cogelet o Salomón, el sabio. Ya lo tiene, ¿sí? Eclesiastés 1:13. Ahí aperturamos la sesión pasada. Libro de Eclesiastés. Apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Y dice que es una tarea como penosa, tarea dolorosa, dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos por ella. De manera que la búsqueda de la sabiduría es como fatigosa, demanda esfuerzo, demanda tiempo, demanda atención, demanda sacrificios. Y de eso se trata este curso. Tiempo, dedicación, paciencia. No se trata si aprueba o reprueba, pero los chequeos es para eso, para que usted mismo se vaya evaluando cómo va, qué tanto se está esforzando. Y si no se esfuerza, implicaría que no tiene interés en el curso. Por eso colocamos un estándar de que sea del 60% hacia arriba. Bien, esta noche hablaremos del género literario, de los evangelios. La predicación empieza con una buena interpretación. Si no sé lo que dice el texto y lo que significa, interpreto mal. Y si interpreto mal, ¿qué hago? Aplico mal. Así que la predicación empieza con dos preguntas básicas. ¿Qué dice el texto? Y en segundo lugar, ¿qué significa? Allí están las dos preguntas básicas, como empieza el mensaje. ¿Qué dice el texto? La parábola del hijo pródigo, entonces uno pregunta, ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué dice el texto? Es una historia. Y enseguida ya eso cae dentro de la categoría de género literario. Enseguida. No puedo ir a darles significado a los personajes sin conocer qué clase de género, en dónde estoy. De manera que eso me da una brújula, cómo voy a hacer la interpretación. Por ejemplo, averiguar qué dice, toca romper las brechas, varias brechas que tenemos entre el texto y nosotros. Primero está la brecha lingüística, el texto está escrito en un lenguaje que no es el nuestro. Ustedes recuerdan, el texto en el Antiguo Testamento está escrito ¿dónde? En hebreo y partes en arameo. De manera que cuando habla ya yo tengo que saber qué significa en ese idioma.
Y cuando estoy en el Nuevo Testamento, ¿está hablando qué? En griego. Entonces tengo que romper y cerrar esa brecha. Primero, brecha lingüística. Segunda brecha que debo cerrar es una brecha sociopolítica, cultural. Una cultura totalmente diferente. ¿Qué está pasando? Cuando dice que Jesús estuvo en Canaán, se celebraron las bodas. Entonces debo culturalmente, ¿qué significa una boda para ellos? ¿Cómo es la celebración? Y uno empieza a echar para atrás y empieza a investigar. Y entonces, lo primero que uno encuentra es que una boda antes tenía de todo la moar, es decir, la dote. Sin una dote no había compromiso. Moar se llama la palabra hebrea. Y después venía el kidushin, que era el contrato, es decir, técnicamente estaban casados. No es como ahora que los pelados se novian y se dejan, no. Entonces se noviaban la moar, una dote para salvaguardar la dignidad de la mujer. Si él la dejaba, perdía la dote. Y ella era declarada divorciada. Muy serio el asunto. Si no tenía la moar, el papá le decía, vaya, busque la moar y cuando la tenga, hablamos. ¿Cuánto le costó a Jacob conseguir la moar? 14 años por la que amaba, porque trabajó primero 7. Si usted calcula 7 años de trabajo, ¿cuánto costó esa dote? A salario de oro. ¿Cuánto pudo haber costado? Multiplique 15 millones que vale el año de trabajo por 7. ¿Cuánto le costó? Casi 100 millones la primera. No. O sea que trabajó 200 millones. A mí me gusta ese modelo. Porque eso garantiza estabilidad y provisión para la esposa. No queda tirada como quedan hoy en día tiradas. Y ese es el modelo bíblico. ¿Sabía eso? Porque cuando va a Génesis, usted otra vez haciendo el exégesis, se da cuenta todo lo que tengo que hacer para simplemente interpretar lo que significa una boda. Entonces, allá en Génesis, dice que hizo al hombre y le dio una vocación, lo puso a trabajar. Y después que el hombre tenía una vocación es que le trae a la esposa, no antes. Hoy en día unos pelados, 12, 13, 14, 15, 16 años, 18, que no tienen vocación, ya tienen novia. ¿Y con qué la sostienen? Entonces, el modelo bíblico es que el hombre primero adquiere una vocación. Y después Cristo, Pablo dice en Efesios 5:23, que esa vocación es porque el hombre lidera, provee, cuida, nutre. Sino la vocación, ¿cómo? Entonces, cuando habla de que había una boda, yo tengo primero que buscar qué dice el texto. Si no averiguo eso, ya el mensaje va a empezar mal. Y después que averiguo qué dice el texto, debo ir a qué significa. Para ellos, no para mí, para ellos, porque ellos son los que estaban oyendo, no yo. Y después que averiguo qué dice y qué significa, trazo un puente desde allá hasta el siglo XXI donde estamos para ver cuáles son las implicaciones. ¿Para quién? Para nosotros. En la parábola del hijo pródigo, entonces ya yo estoy en un género que no es la narrativa. Estoy dentro de un subgénero que es la parábola. Y eso tiene una brújula para la interpretación del texto. Por ejemplo, cuando dice que el papá salió corriendo, usted sabe las implicaciones
que es para un oriental correr? Ellos se ponen la burka, la túnica. Lo único que los diferencia de las mujeres, ¿cuál es? Lo que se ponen hoy los musulmanes, ¿no? El velo. Así que él se pone una burka, que es la túnica larga, y para poder correr tenía que ¿qué? Levantarse. Y al levantarse, ¿qué pasaba? Las piernas quedaban ¿cómo? Expuestas. Y para un oriental, descubrir las piernas es sinónimo de ¿qué? De vergüenza. Entonces, eso no es así que usted sale corriendo y con pantalón. No. Es que dice. ¿Y qué significa? O sea que ese papá estaba dispuesto a asumir la vergüenza de un hijo desvergonzado. ¡Wow! ¡Qué amor! Entonces busco el significado y después busco la aplicación. ¿Para quién? Para nosotros. Volver a casa. Así que hoy hablaremos de los géneros, del Evangelio como género, que les va a servir como una brújula para interpretar el texto. Entonces hablemos de lo que es un género literario. ¿Qué es un género? Es una categoría que agrupa obras escritas con base en 3 características, anótenlas. 3 características tiene un género: estructura, temática y estilo. Todavía no. Tiene 3 características un género literario. ¿Cuáles son? Estructura, ¿qué más? Temática y estilo. Cada género tiene eso. Entonces, cuando va a abrir un libro de la Biblia, lo primero que va a preguntar es ¿cuál es el género? Lo primero que tiene que preguntar, bueno, ¿y este libro cuál es el género? Este libro, los evangelios son géneros literarios, prosa narrativa. Los profetas, aunque tiene prosa narrativa, no es género narrativo, tiene otro tipo de género. Los salmos es poesía, de manera que la estructura, la temática y el estilo son diferentes. Apocalipsis es otro género. Entonces también Apocalipsis tiene una estructura, tiene una temática y tiene un estilo diferente. ¿Cuál es la importancia del género? ¿Cuál es la importancia del género literario? Que constituye un marco fundamental para la interpretación y el análisis. Es lo que le va a guiar a usted. Lo que va a guiar. Es la guía. El género es la guía. Va a predicar el domingo, abre el libro, tiene que leerlo todo. Si va a predicar de Isaías, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? Tiene que leerse los 60 capítulos. Si no los lee, no hace el ejercicio bien. Porque ese género profético tiene que descubrir la estructura, la temática y el estilo que utiliza. Si usted no hace ese ejercicio, ¿qué está pasando? Usted pone a decir el texto lo que no realmente dice el texto. Y empieza a darle un significado al texto, el cual no es el texto que tuvo el autor original del texto, que es ¿quién? Dios. Entonces por eso el apóstol dice, no os hagáis muchos ¿qué? Maestros. Hay que ir despacio en esto. Todavía no. Tiene unas características. Adelante. Hay 2 tipos de género, los cuales vamos a trabajar. La narrativa, lo primero.
como los evangelios. ¿Qué tipo de género literario son los evangelios? La principal característica, narrativa. Son relatos estructurados que tienen personajes y trama. Entonces, usted está en el episodio de las bodas de Canaán. Eso es una trama. Hay un principio y hay ¿qué? Un fin. Hay unos personajes involucrados, hay un conflicto. Usted tiene que saber que está allí, en esa trama. Si en esa trama hay antagonistas, si hay protagonistas, los personajes interactúan dentro de un contexto. Por lo menos en la trama de la tentación, ¿qué personajes están interactuando? ¿Y quién más? ¿Hay alguien más? Están interactuando en la trama. Y esa trama, esa experiencia puede abarcar desde experiencias individuales hasta situaciones complejas sociales. Por lo menos, en la trama de la historia de la mujer con el flujo de sangre, ahí hay una experiencia social compleja. Lo que implicaba una mujer con flujo de sangre. ¿Qué le pasaba a la mujer de flujo de sangre? Tenía que estar como apartada, era inmunda. Es correcto. Entonces, mire lo compleja que es la situación. Mire lo compleja que es la situación. Ella metida entre los hombres, desafiando la cultura. Así que cuando vuelva a leer eso, usted tiene que preguntarse cuál es la trama de esto, cuál es el inicio y cuál es el desenlace, cómo están interactuando los personajes para hallar el significado. Hasta que no haya el significado, no está listo para preparar el sermón todavía. En contraste, el otro género diferente es la poesía. La poesía. La narrativa lleva la cronología. La poesía no lleva cronología, no lleva episodio. La poesía no tiene trama. La poesía está llena de imágenes, simbolismos. Jehová es mi pastor. Entonces evoca las imágenes de ¿quién? De un pastor que está pastoreando ¿qué? Entonces ya sabe que cuando habla los salmos ya sabe en qué género está. ¿En qué género está? Poesía. Entonces no se va a enfocar en trama, no se va a enfocar en personajes. Hay figura, simbolismo para descubrir el significado. ¿Qué transmite la poesía? Anote esto: emociones, sensaciones a través de las imágenes. Junto a aguas de reposo me hace como descansar, ¿verdad? Entonces usted se imagina las aguas fluyendo como tranquilamente y usted al lado de esas aguas, saciándose, trayéndole como tranquilidad a su vida. Aunque pase por el valle de sombra, las imágenes, un valle tenebroso de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás. Entonces, eso es. A través de las imágenes busca despertar nuestras emociones. De manera que cada género, tanto el narrativo como el poético, se rigen por convenciones específicas. El género narrativo tiene un marco totalmente al género poético.
De manera que los géneros no es solamente un criterio de clasificación. Características de la narrativa. ¿Cuáles son las características de la narrativa? Mirémoslas. ¿Qué expone? Acontecimientos como organizados, va contando la historia de una manera que tiene unidad y coherencia. Los acontecimientos están organizados. Cuenta historia con qué? Con personajes y qué más? Y conflictos. Siempre atento, ¿cuál es el conflicto que está en la historia? ¿Puede mencionar una historia donde haya conflicto entre Jesús y sus discípulos? Hay varias. ¿Cuál recuerda? No, conflicto con sus discípulos. Tiene varios conflictos, ¿verdad? Tiene un conflicto serio con Pedro, ¿no? Tiene un conflicto serio con Pedro. No. No. En Marcos capítulo 8, que está ahí la alimentación de los 5,000, le dice, cuidado de la levadura de los fariseos, cuidado. Y después le traen un ciego de Betesda. Y después que eso va concadenado, esa trama. Con la alimentación de los 4,000 está mostrando que Él es el que provee y es el que sacia. Dice, y todos quedaron saciados. Cuando suben a la barca se les olvidó que había traído el pan y empezaron a discutir y les dijo, ya se les olvidó lo que acaba de pasar. Es decir, quedaron saciados. Ahora ustedes están conmigo, ustedes deben quedar todavía más súper. Y después les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y se dejaron contaminar. Pedro se dejó contaminar de la levadura de los fariseos. Y después que le traen el ciego de Betesda, les dice, ¿cómo es que teniendo ojos no ven? Todo está concadenado. Y cuando empieza a hablarle a partir del versículo 34 del discipulado, y todo que quiere venir en pos de mí debe que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y desde entonces empezó a decirle que era necesario que el Hijo del Hombre tenía que morir. Pedro le reconvino, le dijo, jamás te sucede. Y viene el conflicto. Jesús, ¿qué le dice? Apartado de mí, Satanás. Allá hay historia de conflicto. No. Historia de conflicto. Recuérdeme otra. Pero entre Jesús y ellos, recuerden. Los mandó, ¿verdad?, a una aldea de los samaritanos. Se lo prohibieron, ¿verdad? Y después los mandó a la aldea samaritana a que consiguieran el burrico, eso. No quisieron y ellos dijeron, ¿quiere que llueva fuego del cielo? Oye, pero ustedes de qué espíritu son, ¿qué es lo que les pasa? Historia de conflicto. Bien, sigamos. Puede abarcar desde lo personal hasta lo filosófico. En las características narrativas. Hay experiencias, las experiencias de sanidades. Pero luego Jesús, en la conversación que tiene con Pilato, Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Recuerda? ¿Cierto? ¿Qué es la verdad? Jesús dice, ojo, estoy dentro del género narrativo. Hay una trama,
pero ahí ya eso pasa al carácter filosófico ya. Yo soy la verdad, trata de ilustrarlo, Pilato no entiende. Adelante. Y las características de la poesía. Entonces ya tenemos las características. ¿De dónde? De la narrativa, y tenemos la característica de la poesía. Adelante. ¿Cuáles son características de la poesía? Tiene un lenguaje como estilizado. Los cielos y el firmamento cuentan la gloria de Dios. Eso es un lenguaje estilizado. Claro. Está declarando poesía en paralelismo. Eso es muy importante, anote eso. La poesía hebrea no tiene métrica ni ritma. La poesía de nosotros tiene métrica y rima. El primer verso debe rimar ¿con qué? Con el tercero. Y el segundo con el cuarto. La de ellos no. La de ellos son paralelismos. Da una frase y da una segunda frase con palabras iguales que significan lo mismo. La ley de Jehová es pura, que convierte el alma. Y después dice, los testimonios. Es el mismo concepto. Ley con... Ese es paralelismo sinónimo. Pero también la poesía viene en paralelismo antitético, de contraste. A los que me honran, yo honro. Pero a los que me deshonran, antitético, los tendré en poco. Eso es poesía. Entonces en los proverbios, poesía, dice lo que le sucede al bueno y enseguida después dice lo que le dice. Paralelismo, sinónimo y antitético o de contraste. Lenguaje estilizado, en segundo lugar. ¿Qué transmite? Emociones y reflexiones. En la narrativa hay diálogos, historia, y se basa en imágenes y ritmo. El ritmo está dado por los paralelismos, recuerde eso. Cada género tiene normas que guían su forma y propósito, lo dijimos. Adelante. Si usted comprende esas normas, le va a ayudar a tener una lectura más como enriquecedora, más profunda. Va a comprender por qué a veces no entiendo el texto. Porque pretendo leer la poesía como narrativa y no puedo leerla así. Tengo que leerla como poesía. Y por eso que decimos, pero yo leo y no entiendo. Porque estás leyendo un género totalmente diferente. Por eso la importancia de esto de los géneros. Pablo en las cartas, entonces, tiene otro género totalmente diferente. Y usted ve Pablo en 1 Corintios, empieza a abordar, entonces, en cuanto a lo sacrificado por los ídolos, empieza a abordar un tema, lo deja quieto. Después dice, en cuanto a que el hombre debe casarse o no, otro tema diferente y lo deja quieto. En cuanto al divorcio y lo deja quieto. Ya lleva 3, 4 temas y después lo vuelve a retomar nuevamente. Entonces no puedo leerlo como un género narrativo, ese es un género epistolar, tiene otra marca, tiene otras características, tiene otra norma que guían su interpretación. Conclusión. Género literario no es solo un criterio de clasificación, sino que es una ¿qué? Herramienta esencial para la apreciación del arte escrito.
aplicar bien la estructura de los géneros literarios, usted va a tener una interacción más significativa con el texto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí vamos bien? Vamos bien embolatados. ¿Cómo vamos? Mi hermana, ¿cómo van? ¿Embolatadas o cómo van? Os repito, ¿cómo van? ¿Bien? Mi hermanita, ¿cómo va? ¿Y por acá cómo vamos? Como dicen que van bien, vamos a hacer un quiz de una vez. No, en serio, vamos a hacer un quiz. El curso es así. Damos la sesión y de una vez hacemos un quiz. ¿Estamos? Porque si me dicen bien, significa que comprendieron todo. Entonces vamos a hacer el check-in. Aquí hay 2 quiz en uno. Entonces vamos a ver si alcanzamos a hacer los 2 hoy. El primero tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Está fácil. No traje muchas porque es que no sabía, Carlos, que cuántos iban a venir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 16. ¿Cuántos hay? Bueno, ¿dónde están los que son pareja? Que son pareja, ¿dónde están? A los que son pareja les entrego de a una, los que no, individuales. Padre e hijo, ¿dónde están? Todavía no, porque vamos a ir. No, aquí, que estén aquí. Van 3. Van 4, quedan 24. ¿Ustedes qué son? Hermanas en Cristo, ¿no? Vamos a aceptarles a ella de a 2. Porque la hermana dijo que iba bien. Bueno, ella fue la culpable que hiciera el quiz, porque ella fue la que dijo que iba bien. Una para los 2. Todavía no. ¿Cuántos me quedan? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, dale. Bueno, vamos a ver. Uno para ti. Uno para ti. Me hace el favor, pasa allá. Ya aquí tienen. Uno para usted. No, una para la iglesia no. Una para usted. Una para usted. Ustedes están jóvenes. Para mis hermanas les doy una para las 2. Una para las 2. Y a estos los jóvenes no, una para cada uno. Ya, dale. Una para ti. Sí, pongan los nombres suyos. Bien, vamos a contestar. Primera pregunta, aquí, adelante. Ay, Davinson. Selección única, respuesta, no, selección múltiple, no. Primera pregunta. Cierra las diapositivas, Guillo. ¿Qué es un género literario? ¿Qué es? Que agrupa obras escritas según sus características estructurales, temáticas, estilísticas, un estilo de escritura exclusivo, la poesía, un conjunto de reglas para escribir novelas, una técnica para realizar textos científicos. Márquela. Márquela. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿cuál es?
¿Qué es un género literario? Es individual. Ya contestaron, aquí no pueden hacer trampa porque estamos delante del Señor. ¿Contestaron? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Una categoría que agrupa obras escritas. Segunda pregunta. ¿Qué función principal cumple el género literario según el texto? Entretiene al lector, establece un marco, clasifica las obras, determina la calidad de las obras. ¿Qué hace? No, eso es individual. Individual. No. ¿Y para qué le dice check-in? ¿Para qué es? ¿Para qué es el género? ¿Para entretener al lector? Ya dijeron, ¿para qué es? ¿Qué es lo que es género? Es una guía, establece un qué, un marco. Entonces, sí, contestó mal, corrija. Tercera pregunta. ¿Qué aporta el género literario a la literatura? ¿Qué aporta? Desorden, confusión, un marco que da orden y profundiza, un enfoque exclusivo, un método para evitar la reflexión de los lectores. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta? Un marco que da ¿qué? Orden. Entonces significa que si ustedes, escúchenme, si ustedes no estaban identificando el género, significa que estaban predicando como ordenada o desordenadamente. Ustedes sabrán ya. Ustedes sabrán ya. Cuarta, ¿cuáles son los dos géneros literarios más destacados que mencionamos aquí esta noche? ¿Cuáles son? Lea bien. Narrativa y el ensayo, narrativa y poesía, poesía y drama, el ensayo y la novela. ¿Cuál es? ¿Están seguros? Considere la respuesta. ¿Cuáles son los dos géneros? Los dos géneros. Reconsidere la respuesta. Sí, según lo que vimos. ¿Cuál fue? Narrativa y poesía. ¿Y por qué dudan entonces? La siguiente. ¿Qué características la narrativa según el texto, las diapositivas? ¿Cuáles? Ausencia, posición de acontecimientos organizados, uso exclusivo, transmisión de emociones. ¿Qué define la narrativa? Acontecimientos como organizar. Escúcheme esto. Yo me veo todas las predicas, yo soy el presidente del circuito. Y lo que he visto, no voy a decir esta iglesia, que cuando predican historia, la predican desordenadamente. Y el Espíritu Santo inspiró el texto para que cuando usted predique historia, la predique como ordenadamente, como Él la inspiró. No como yo creo que la tengo. No, así no. Como Él la inspiró. Bien, sigamos. ¿Qué camino revela el género literario al lector? ¿Cuál es el camino? ¿Caminos de confusión? ¿Caminos de imaginación, belleza y reflexión? ¿Caminos de exclusivamente académicos? ¿Caminos de reglas gramaticales estrictas? Dentro del género literario hay varios tipos de género y que cada género tiene estrictamente una categoría. Muy bien, eso es. Confusión no. Usted sabe que la poesía tiene una ¿qué?
regla. El género epistolar tiene una ¿qué? Regla. El género profético tiene una ¿qué? Regla. ¿Cómo se describe la poesía? ¿Cómo? ¿Sigue la cronología? Un enfoque subjetivo y simbólico, que lenguaje estilizado, una forma de literatura que carece de ritmo y musicalidad, una estructura basada en personajes y conflictos. ¿Cuál? Un enfoque como el conflicto, ¿para quién es? Para la narrativa. La poesía es el lenguaje como es estilizado, subjetivo, simbólico. Y la última, ¿qué beneficios? ¿Qué beneficios? Permite clasificar la obra, la popularidad, facilita una lectura más enriquecedora, orientada, reduce la necesidad de interpretar los textos, elimina la subjetividad en la apreciación de las obras. Pero la que presentamos aquí, ¿cuál es? Facilita una lectura como enriquecedora. Que se va el tiempo muy rápido. Bien, ya una vez establecido lo que es un género, ¿qué es lo que es un género? ¿Un qué? ¿Qué es lo que es un género? Una categoría, un marco de guía. Ahora sí vamos a entrar a los evangelios como género. Entonces, por favor, Guillo, ahora sí, Davinson. Vamos a entrar a los evangelios como categoría de género. Los evangelios, género literario y estructura narrativa. El género literario del evangelio es un género fundamental dentro del Nuevo Testamento. Sigue, David. ¿Y cuál es el propósito de ese género? Ahí está. Ojo, ¿cuál es el propósito? Retratar la persona y la vida de Jesús. Ojo aquí. Porque cuando están las bodas de Caná, no se vaya a distraer de los detalles. Es cómo está Jesús allí. ¿Cómo? En las parábolas. Porque la función principal del género literario del evangelio es retratar la persona y la vida de ¿quién? De Jesús. Tienen que tener eso muy, muy claro. Sigue. Pero tiene que tener en cuenta algo, que no es meramente biografía de Jesús. Dentro del género narrativo de los evangelios hay otro subgénero que tiene que prestarle atención. Dentro de eso, preste atención. ¿Cuáles son? Adelante, Damis. Primero, tienen una estructura narrativa. Esto es muy importante. Tienen una estructura narrativa. ¿Qué significa eso? Adelante. Ya hablaremos de eso. Hay características temáticas y elementos estilísticos. Ojo.
Tres características. Estructura ¿cómo? Narrativa. Características ¿cómo? Ya hablaremos de eso. Y elementos estilísticos. Ya hablaremos de eso. Cuando les pida que hagan una lectura de los evangelios y les pida que me muestren una estructura narrativa, va a seleccionar. Seleccionen una característica temática, la va a seleccionar. No va a necesitar internet, los trabajos que le voy a dejar. Si va a internet pierde el tiempo, es de la observación del texto. Visual. Adelante. Formato narrativo. Ahí está. ¿Qué hace la estructura narrativa? ¿Qué relata? La vida y las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿quién es el tutor de la clase? ¿Quién es? No, a Davinson no le dejemos mucho trabajo. Necesitamos un tutor. Porque van a ser un grupo, ahí deben de mandar. Si no manda la tarea, ya sabe, le baja el porcentaje y de aquí a 3 clases está por debajo del 60, no puede venir. Entonces, tarea, anoten, tarea. Va a seleccionar, vamos a ver si usted la coge, las enseñanzas de Jesús en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. O sea, va a tener para hacer devocionales esta semana. Ya, esa pena. Seleccionar. ¿Las qué? Las enseñanzas de Jesús. ¿Dónde? Mateo, Marcos, Lucas. Las enseñanzas. Simplemente va a escribir la enseñanza. Enseñanza tal, capítulo tal, versículo tal, al tal. Ya. No va a predicarme, no. Escúcheme, ¿qué le voy a sugerir? Coja una agenda, cómpresela. Porque de ahí usted va a armar las estructuras para la prédica. Cuando vaya a predicar ya no tiene que hacer la tarea nuevamente, ya usted la tiene como adelantada. Yo hago así. Yo hago así. Ya usted ha hecho horas de trabajo. Entonces, en Mateo, ¿dónde están las enseñanzas de Jesús? En Marcos, ¿dónde están? En Lucas, ¿dónde están? En Juan, ¿dónde están? Ese es en el formato narrativo. Tiene división de episodios. Infancia, ministerio, pasión y resurrección. Esa es la estructura ¿cuál? Narrativa. Ojo. Entonces, ¿qué narra Mateo de la infancia de Jesús? ¿Qué narra Mateo? ¿Qué narra? A ver si ustedes han leído. ¿Qué narra? No, Mateo, ¿qué narra de la infancia de Jesús? ¿Qué nacimiento? ¿Qué más? ¿Qué más? Que buscaron para matarlo, que fue a dónde, fue a dónde, a Egipto, vino y narra la infancia hasta qué hora, hasta qué edad, 12. Marcos, ¿qué narra? Marcos, ¿qué narra de la infancia? No narra, no se han dado cuenta. Entra de una vez en la acción. ¿Con qué entra? Con la tentación. Entra de una vez. Usted no ve. Principio del Evangelio de Jesucristo y empieza ta. ¿Sí ve? Marco tiene un estilo diferente a quién. Por eso tiene que leer, ¿se da cuenta? Lucas, ¿qué narra de la infancia? Analogía. Involucra quién era el emperador cuando nació, se da cuenta, involucra otros detalles. Gobernaba Flavio Turino Octaviano. Así era el nombre del emperador. ¿Y Juan? ¿Dónde entra Juan de una vez con el Evangelio? Bien.
el ministerio, la pasión, eso está dentro de la estructura, ¿cuál? Formato, ¿cuál? Narrativo. Sigan. Uso de fuentes. La base es Marcos. El primer evangelio que se escribió, ¿cuál fue? Marcos. Y Mateo lo que cuenta y Lucas lo que cuentan es de lo que vieron. ¿Quién? Marcos. Marcos. Eso está en la estructura, ¿cuál? Narrativa. Sigamos. Características temáticas. ¿Sabe que son 3 características, verdad? ¿Cuál es? Características narrativas, temática y de estilo. Gracias. Ya tenemos las narrativas claras. Tenemos las narrativas claras, ¿verdad? Bien. Recuerden que otra calificación es que tienen que mandarme notas de los cuadernos. No es que porque esté anotando, yo les dije varias calificaciones, tienen que mandarme notas del cuaderno. Los quiz. Sí, claro, toma una nota. Que usted vino. Usted estuvo aquí. Usted preguntó. Sí, por eso, es fácil. Características temáticas. ¿Cuáles son? Número 1. Fe y... ¿Dónde muestra Jesús eso? Fe y salvación en los evangelios. ¿Dónde? ¿Dónde lo muestra a Él como camino a la vida eterna? ¿Dónde? ¿Dónde muestra? En muchos episodios, ¿verdad? ¿Cierto? Dentro de la narrativa. Otra temática que muestra, ¿cuál es? Otra temática, ¿cuál es? Amor y perdón. Entonces ya usted sabe, voy a predicar de las temáticas de los evangelios. ¿Cuál puedo escoger? Fe y salvación o amor y... ahí tiene para que escoja. Significa que si el pastor le dice, predica el domingo y usted dice que necesita 2 meses de ayuno, significa que usted no está leyendo la Biblia. No, de verdad significa. Porque si ahí están las temáticas, si usted está leyendo y está haciendo la tarea juicioso, en vez de estar escuchando devocionales que pega y versículos clave, no, esto son los devocionales, esto. Que un café con no sé quién, no, ¿qué café? Esto. Otra temática, no podía quedar por fuera, ¿cuál es? Redención y ahí está, usted tiene para predicar ahí. Usted tiene que sacar las temáticas de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. El pastor puede decir, este semestre vamos a trabajar en el amor y el perdón. Ok, predicadores, esa es la temática, basada en los evangelios. Yo tengo que buscar las historias, las enseñanzas, los discursos, las parábolas que hablen de qué? Del amor y del perdón. No tengo por qué adivinar. No, devuélvete. Vamos a ver. La temática de la genealogía de Mateo, ¿dónde cabe ahí? De la genealogía de Jesús. Ahí, métanla en qué temática. ¿Por qué hay amor y perdón? ¿Por qué? ¿Por qué amor y perdón? También puede ser la salvación, porque también sería el Mesías. ¿Por qué amor y perdón? En la genealogía, en los nombres.
¿Por qué? Rahab, Rahab, prostituta. Rahab, prostituta. La otra, incestuosa. La incestuosa, la nuera de Samuel. ¿Cómo se llama? Dejo tarea. La otra, una moabita, y habían declarado que los moabitas Ruth eran malditos y no entrarían en el templo. Hombres mentirosos, pecadores, Abraham, Isaac, David. Una historia de amor y, ¿se da cuenta? Si no entiende, usted dice, ay, eso es puro nombre, ¿y qué va a predicar uno de los nombres? Entonces, el género le va a dar una guía. Toda la palabra es inspirada por Dios. Yo no puedo ir corriendo a través de esos nombres. Bien. Sigamos. Enfoques literarios. Los evangelios no solo expresan doctrina, sino que también son relatos literarios construidos con herramientas narrativas. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Cuáles son esas herramientas narrativas? A ver. Ahí están. ¿Cuáles son? Parábolas, repeticiones y paralelismo. Cuando entremos a mirarlo, lo admiraremos. ¿Qué más hay? ¿Uso de qué? De contraste. ¿Dónde hay diálogos de Jesús y dónde hay discursos? Muéstreme dónde echó discurso Jesús. ¿Dónde más? En la orilla del mar, muy bien. ¿Dónde más? ¿En el cuándo? ¿En el templo cuándo? ¿Pero cuándo? ¿En qué parte del templo? Echó varios discursos. Echó uno en el patio de las mujeres, donde dijo, yo soy la luz del mundo. Y es importante, esos elementos. Mire, él entró y se puso a mirar. ¿Qué pasa en el templo de las mujeres? ¿Qué es lo que pasa en el templo de las mujeres? Es donde se depositan las ¿qué? Las ofrendas. Y él estaba ahí viendo. Y en el templo está iluminado con antorchas. Y en la noche viene alguien, el último día de la gran fiesta. Primero la gente había venido de la fuente de Siloé, que también echó el discurso que el que cree en él saltarían ríos de agua. Él estaba viendo a la gente y de cada situación que la gente iba con el cántaro de bronce a la fuente de Siloé y cogía el agua, él veía eso y de ahí sacaba el discurso. Y ese día, esa noche que está ahí, él ve a la gente en oscuridad y cómo se prende la lámpara y él sale diciendo, yo soy la luz. Qué bonito, ¿verdad? Es que si uno tiene en cuenta esto, o sea, es como si el evangelio, discúlpeme la metáfora que le voy a utilizar. Usted esa tapa de limón la tiene hace rato en sus manos. ¿Qué le estaba sacando? ¿Jugo o gotica? Gotica, ¿verdad? Ahora le van a sacar ¿qué? Jugo. Ahora le van a sacar. Hace rato tienen ese limón en la mano y dele. Y no, las herramientas. Diálogo, imágenes y simbolismo y sobre todo intertextualidad con el Antiguo. O sea que si usted no ha leído el Antiguo Testamento se pierde leyendo los Evangelios, porque Jesús usa mucho el Antiguo Testamento. ¿Oíste que fue dicho? ¿Dónde dice que oyeron eso? ¿Dónde? En Moisés. ¿Acaso no leyeron lo que los profetas dijeron de mí?
O sea que para yo predicar los evangelios tengo que haberme leído todo el Antiguo. Tenemos unos problemas serios, ¿verdad? Porque si no hemos leído el Antiguo Testamento, entonces ¿cómo nos atrevíamos a predicar el Nuevo Testamento? Antes que Abraham fuera, entonces yo tengo que conocer quién es Abraham. Bien, vamos a dejar ahí. Yo soy. Entonces está diciendo simbolismo. Imágenes y simbolismo. Vamos a dejar ahí. No vamos a mandar a hacer ensayo. El otro check-in, guarden la hoja. Como no me traiga la hoja, me paga 2,000 pesos. No, es que toca así. Esto es ambiente riguroso. No quiero verle hojitas, no, libretas. Hojitas que se ñuñen y guardan por ahí, no, libretas. No sé si ustedes les explicaron de qué se trataba este curso. Libreta. Vamos a orar. Claro. Porque ahí está el otro check-in para la otra clase. No he terminado la clase. La tarea. Tenían una pregunta, se las voy a dejar pasar, no, me la traen en la otra clase. Las tareas. Tienen que mandarlas al grupo. Hay una pregunta. Tienen que poner a las hermanitas en contexto. ¿Ya la tienen, hermanas? Ya les explicamos. Bueno, y la pregunta la trajeron. Se me olvidó, no. Aquí de todo modo Viloria a la cárcel baja. Aquí se me olvidó, no. Claro, tienen que mandar las preguntas. El grupo lo van a hacer. Carlos me avisa y yo doy los teléfonos para que, miren, mis hermanos vienen de Carrizal. De Carrizal vienen ellos. Esfuerzo, sacrificio. De trabajar, no han llegado a sus casas, vinieron aquí.